Mi experimento falló. Todo falló. Todo. Ahora solo me queda volver a empezar. Bueno, como todas mis memorias científicas se quemaron en el incendio, decidí anotar todo en este cuaderno para así no olvidar cuál fue el error. Bueno. El experimento consistía en crear un compuesto que ayude a evitar la pérdida de memoria. Debido a que la mayoría de la población de ancianos del mundo terminan olvidando partes de su vida. O eso creo. Pues la mente humana no olvida, solo pone esos recuerdos en un lugar dentro de nuestro subconsciente que no es de fácil acceso. Es por eso que en ocasiones tenemos esa sensación de que ya hemos visto algo. O el dichoso efecto déjà vu. Es porque es momento que creemos ya vivimos. En realidad no. Solo que se nos hace muy familiar a otro que ya no podemos recordar con facilidad. Con esta premisa decidí llevar mi experimento. En la calle hay muchos vagabundos. O gente sin hogar. Como también drogadictos. Esos fueron mis fuentes para conejillos de indias. Perdón, voluntarios para llevar mis pruebas. Para aclarar, no los secuestraba con la lejana idea de que hacía algún trabajo social. Ni nada parecido, solo eran sujetos de pruebas. Debía probar mi compuesto en alguien, y quién mejor que la gente sin hogar. No olvides que deben ser ancianos o gente muy mayor. Son preferentes. Pues para esto es necesario que su mente esté algo deteriorada para poder saber si funciona. Secuestrarlos era muy simple. Solo debía seguir a alguno hasta algún callejón o algún lugar abandonado. Pero antes de que entraran a este, los llamaba con la condición de que les daría algo de dinero o algo de ropa. Como también comida. Una vez que se acercaba lo suficiente, le inyectaba un poderoso sedante y lo subía al auto. Hay que tener la precaución de tener 2 o 3 autos y rotarlos al momento de hacer el acto. El compuesto lo he logrado sintetizar gracias a algunos documentos que encontré en el sótano del hospital de la ciudad. No sé por qué estaban ahí. Pero parece que la persona que los dejó ahí era parte del famoso MK Ultra. O de alguna manera se hizo de estos documentos. Estos hablaban de cómo funciona la mente. Y cómo por medio de ciertos químicos del cerebro se podía hacer que el individuo en cuestión olvidara cosas. Pero no indagaré sobre eso. Solo se debía invertir la fórmula y listo. Me tomó 3 años poder hacer un químico. Solo me hacía falta probarlo. Ya una vez que tuve el lugar y el equipo, además de los sujetos, usé el químico cuyo nombre es H-78B-02. Los resultados fueron algo variados. En 20 sujetos de prueba que logré conseguir, 12 eran ancianos entre 60 y 80 años. 6 eran adultos de 30 a 50 años. Y finalmente 2 infantes de 12 y 8 años. Esos fueron un golpe de suerte. Así poder ver sus efectos en niños. Todo en pos de la ciencia. En los ancianos mayoría murió apenas 20 minutos de que se les inyectó el fluido. Solo sobrevivieron 2, pero ellos solo pudieron recordar vagamente su infancia. Que según ellos en la entrevista no recordaban bien. Recordaron a sus amigos y vecinos de su niñez, pero no sus rostros. Solo sus nombres. En los adultos, ellos sobrevivieron. Lo que recordaron fueron, al igual que los ancianos, cosas de su infancia, pero además momentos de su época cuando eran bebés. Cosa rara. Pero algo era seguro: la condición médica de cada paciente, entre más sano mejor. Los niños me dijeron algo que me llenó de miedo. Ellos no solo recordaban cosas de su época de pañales, sino su vivencia en el vientre de la madre. Pero lo que sí me llenó de miedo fue que ellos verse en otro cuerpo. Por el limitado lenguaje de los pequeños no me podían dar una mejor explicación. Pero ellos me decían que se veían con otro cuerpo. Uno de un anciano. Ya muy viejo. Se podían ver en el espejo de una habitación que parecía la de sus abuelos, muchas cosas viejas. Bueno, eso era lo del niño de 8, mientras que el de 12 me decía que se veía en el espejo de un auto deportivo y que él era una mujer. Pero algo andaba mal. Dice que sentía miedo de alguien. Y que lo último que vio fue la parte trasera de un autobús. Le pedí más datos al pequeño. Detalles. ¿Cómo era ella? ¿De qué color era el auto? Cosas así. Él me dijo que era una mujer de cabello negro. Traía un collar además de algunas pulseras.
y que llevaba aretes con forma de gotas de agua en las orejas, y que el auto era de color verde claro metálico. Eso fue lo que me llenó de miedo, pues ese auto lo vi en las noticias de hace 14 años. Ella chocó con la parte trasera de un autobús. La razón de que fuera tan deprisa fue que se escapaba de su esposo, con el cual tuvo una pelea. En ese accidente ella murió. No sabía qué decir. Esto no era lo que esperaba. Así que seguí el experimento. Con cada dosis los pacientes me revelaban cosas de su memoria. Como por ejemplo el rostro de aquellos que según ellos habían olvidado. No me podía avalar con la palabra de ellos, así que investigué si lo que me decían era verdad. Y así era. Todo era verdad. Esto me hizo pensar en que sí funcionaba el químico. Pero los infantes me revelaban datos cada vez más interesantes, por llamarlos de alguna manera. Pues con cada relato que ellos me daban de esas vidas que puedo llamar pasadas, he podido hacer indagaciones increíbles. Incluso me hizo leer las teorías sobre la reencarnación y cosas parecidas. Al final no logré tener algo que realmente pudiera tomarse como real, pues con los datos incompletos que tenía no podía construir una teoría y que hablar de un experimento realista. Simplemente decidí terminar el experimento, pues ya sabía que el químico funcionaba. El día que iba a liberar a los sujetos de prueba no conté con un efecto secundario de la sustancia, y es que explorar tanto tiempo en el subconsciente de manera artificial la mente de las personas, estas desarrollan locura. Ese día llegué temprano al lugar. Y al abrir la puerta me encontré con gritos. No. Mejor dicho, aullidos. Los ancianos estaban muertos. Los adultos que estaban los destrozaron. Ellos al verme se lanzaron contra mí. Pero cerré la puerta rápidamente. Ellos chocaron contra esta. Algo curioso es que no intentaron abrirla, solo se alejaron. Eso no era nada bueno y tuve que optar por la segunda opción para deshacerme de ellos, y era matarlos. Tenía un arma en el auto. Una pistola de 9 milímetros. Nada especial. Al volver al lugar con mucha cautela noté que los hombres ya no estaban. Seguí con mucho cuidado, pues el suelo estaba manchado de sangre. Poco a poco me fui introduciendo al lugar. Principalmente intenté obtener mis archivos, pero me fue imposible, pues los hombres me vieron y se lanzaron contra mí. Ellos corrieron de la habitación que les dejé como dormitorio y vinieron hasta a mí. Corrían como atletas entrenados. Al verlos con detenimiento, vi que ellos no presentaban ningún rasgo de alteración de la piel o huesos. De hecho, solo estaban llenos de sangre. De los ancianos que estaban hechos pedazos en la entrada. No tuve opción y disparé contra ellos. Pero los impactos no les causaron efecto. No soy un tirador experto. De hecho, esta arma que aún tengo era un regalo que me dio un amigo al cual le encanta la cacería. Bueno. Sin querer le atiné una de las mangueras de gas que alimentaba a una de las máquinas purificadoras. Esto causó una explosión que por suerte mató a la mayoría de mis atacantes. A los que seguían vivos ya no podían ir tras de mí, pues no les era posible. Ellos se quedaron tan heridos que apenas podían respirar. Pero la explosión hizo un incendio en el lugar. Y como si las cosas no fueran malas, el sistema de apagado de incendio no se activó. Tuve que huir de ese lugar, pues no podía recuperar mis archivos. Solo tenía en mi casa la fórmula del químico y con eso era más que suficiente. Sin más escape. Y dejé que el lugar se quemara. Lo siento por los niños. Pero ahora que lo pienso, al escribir en este cuaderno mis vivencias, no los escuché en el lugar. Probablemente murieron a manos de los hombres. Solo me queda volver a hacer el experimento. Aquí en este pequeño pueblo llamado Carlos Ken.